Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes. Ya saben, no importa el lugar del planeta donde estén viendo este video. El día de hoy vamos a hablar de un proceso muy importante para los organismos vivos, que es la transformación de la energía. Así que el día de hoy hablaremos sobre la bioenergética o la termodinámica de la vida. Así que vamos con la intro y adelante. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante e importante para el metabolismo de todos los seres vivos, que es la bioenergética. La bioenergética es el estudio de las transformaciones energéticas que acompañan a las reacciones bioquímicas, reacciones químicas en los sistemas vivos. Muy bien. Nosotros vamos a partir de que encontramos energía en distintos medios, por ejemplo en las plantas que obtienen energía a través de la luz del sol para producir sus alimentos. Tenemos la energía que se produce por los potenciales eléctricos que se producen, por ejemplo, en la mitocondria por la salida de protones y su regreso hacia el interior de la misma. Tenemos la producción de luz, que se conoce como quimioluminiscencia. Tenemos también la liberación del calor. Tenemos también los gradientes de concentración y tenemos las actividades mecánicas. Para todos estos tipos de actividades necesitamos energía. Pero entonces, ¿qué es la energía? La energía es la capacidad de producir trabajo o calor. La energía es igual a W más Q. W es el calor, W es el trabajo y Q es el calor. El trabajo implica movimiento, cambio de posición, deformación. Calor es una forma de manifestación de la energía que es posible medir cuando pasa de un cuerpo a otro, aumentando o disminuyendo su temperatura. Tenemos varios tipos de energía. Vamos a partir de un principio muy simple. La energía no se gasta, se transforma. Entonces tenemos energía atómica, tenemos energía química que va a estar contenida en los enlaces que mantiene una leña, el carbón, la gasolina, el diésel y el gas. Este tipo de energía se puede convertir en calor, que a su vez nos genera vapor o presión, que puede activar una energía, una turbina a través de energía mecánica, que esto nos va a producir un generador, y esta energía que están en estos enlaces la podemos convertir en energía luminosa. En el caso de una lámpara la podemos convertir en calor a través de un radiador, la podemos convertir en energía mecánica a través de un motor y la podemos transformar en sonido o energía mecánica, por ejemplo en el caso de una sirena. Como ven, entonces podemos interconvertir los distintos tipos de energía. En el caso de los sistemas vivos vamos a hablar de organismos productores, que son aquellos capaces de utilizar la energía luminosa más el carbono, más el agua, más el nitrógeno para producir moléculas que son importantes para su funcionamiento. Estos organismos productores son consumidos o son degradados por otros organismos que los vamos a llamar organismos consumidores. Así, los enlaces químicos con la energía contenida en los enlaces químicos de los organismos productores se utiliza para mantener vivos a los organismos consumidores, que son incapaces de producir su propia energía. Entonces, a su vez,
Entonces debemos de considerar que el ciclo de la energía no es un ciclo, sino que es un flujo y una serie de conversiones que termina en calor. Finalmente, los humanos pueden alimentarse de organismos productores como de organismos consumidores. Vamos a ver ahora qué es la termodinámica. La termodinámica se enfoca al estudio de la energía, la que se requiere para que una reacción suceda, o lo que emite cuando la reacción procede, y en función del principio de conservación. Vamos a ver algunos conceptos que son importantes para entender este tema. El universo, que es el conjunto de materia con todo y su alrededor. Sistema es una parte específica del universo que se va a estudiar o que se está estudiando. Alrededores, vamos a definir a todo lo que rodea al sistema. Y otra vez, el sistema es una parte del universo físico que vamos a estudiar. Un sistema está separado del resto del universo por los límites o fronteras que pudieran ser físicos o imaginarios. Cualquier región fuera de los límites del sistema se llama alrededores. Por ejemplo, yo puedo decir que todo lo que está dentro de este cuadro es un sistema que vamos a estudiar. Estas rayas que se encuentran delimitándolo, ¿sí?, son las fronteras, y todo esto que está afuera de este cuadro que delimita lo que tenemos aquí adentro son los alrededores, y que todo este conjunto es un universo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué pasa en la relación de estos alrededores con el sistema. Vamos a ver entonces que la primera ley de la termodinámica nos va a hablar de intercambio de energía. Entonces vamos a ver que un sistema aislado es aquel que no intercambia ni materia ni energía con sus alrededores. Puede haber intercambio de energía cinética, que es la energía de movimiento, la energía potencial, que es una energía latente para hacer trabajo, pero dentro del sistema. Quiere decir que aquí adentro puede haber intercambio de energía cinética o energía potencial, solamente dentro del sistema, no con los alrededores. Por lo tanto, no hay trabajo y por lo tanto no hay transferencia de calor. El sistema cerrado solo intercambia energía manteniendo constante su materia. Puede entrar calor al sistema, pero no hay cambios en materia, y puede haber trabajo hecho por el sistema. El sistema abierto continuo es aquel que intercambia materia y energía con sus alrededores. Entonces aquí entra materia, sale materia, puede entrar calor, puede salir calor, puede el sistema recibir trabajo y puede el sistema hacer trabajo. Entonces, los organismos vivos deben de capturar u obtener energía de su ambiente porque no la pueden crear, y la utilizan o la transforman a otras formas que pueden utilizar para hacer trabajo. En este caso, la energía la vamos a obtener de degradar enlaces químicos de todas las macromoléculas que los seres vivos o los organismos vivos ingieren, llámese carbohidratos, llámese lípidos, llámese proteínas. Entonces, la energía es un tema central en la bioquímica. Las células y los organismos dependen de un aporte constante de energía que les va a permitir oponerse a la tendencia inevitable que tiene un sistema en la naturaleza a decaer a un estado de menor energía. Todo lo que ocurre dentro de una célula va a tender al equilibrio, y es importante que nuestras células no lleguen al equilibrio químico, porque si llegamos al equilibrio químico nos vamos a morir.
Las células vivas y los organismos son sistemas abiertos que intercambian materia y energía con el medio. Los sistemas vivos no están nunca en equilibrio con su medio, como yo les había dicho. Si llegamos al equilibrio, nos vamos a morir. Y la interacción constante entre el sistema y el medio explica cómo los organismos pueden crear orden dentro de ellos, a la vez que operan dentro de la segunda ley de la termodinámica, que vamos a ver más adelante. Los sistemas abiertos pueden permanecer en un estado de no equilibrio mientras pueden adquirir energía libre desde el medio en la forma de reactantes, calor o trabajo. Ejemplos: la fotosíntesis, que cambia la energía luminosa en energía química. Tenemos otro ejemplo que es el movimiento, que es el cambio de energía química en energía mecánica. El movimiento, piénsenlo en todos los pasos que dan desde su casa para tomar su autobús o subirse a su coche. En este cambio de energía química a energía mecánica liberamos calor. Otros ejemplos, vamos a ver los glóbulos rojos, que parten de precursores de aminoácidos. Se genera la hemoglobina, que es la etapa de síntesis. Obviamente esta hemoglobina se va a degradar y nos va a dar productos de degradación. Cuando la síntesis y la degradación son iguales, la concentración de hemoglobina es constante. Por ejemplo, tenemos los alimentos, los carbohidratos. Cuando la ingesta y la utilización, ¿sí?, de los carbohidratos se mantiene iguales, la concentración de la glucosa en la sangre es constante, tomando en cuenta que la utilización de los carbohidratos nos generan desechos, nos generan CO2, nos generan grasas y finalmente otros productos. Todo esto tiene que estar en equilibrio con la cantidad de ingesta para mantener la concentración de glucosa en sangre constante. ¿Qué nos dice la primera ley de la termodinámica? Entre un sistema y sus alrededores puede haber intercambios de energía, pero la energía total del sistema y sus alrededores es constante. Finalmente lo podemos traducir como: la energía no puede ser creada ni destruida, solo puede cambiar de una forma a otra o agregarla al sistema desde los alrededores. Formas de cambio de energía de un sistema: tenemos calor, que se escribe con Q. Tenemos el trabajo, que es W. El cambio de la energía interna de un objeto o sistema lo vamos a describir como delta U. El cambio de la energía potencial de un objeto lo podemos describir como delta EP. El cambio de la energía cinética de un objeto lo vamos a describir como delta EK. Finalmente vamos a ver las variables de estado. Indican el estado de un sistema en un punto dado. Estas variables de estado nos pueden definir cómo se encuentra un sistema en determinado momento. Es como si tomáramos una fotografía en distintos tiempos y podemos compararla. Por ejemplo, estas variables de estado son presión, temperatura, volumen y concentración molecular. Estas variables van a cambiar conforme se encuentra el estado. ¿De acuerdo? Sabemos que la presión es diferente si estamos en lo alto de una montaña o si estamos en a orilla del mar. Lo mismo con la temperatura, no es lo mismo la temperatura en lo alto de una montaña que a orilla del mar. La concentración, por ejemplo, molar va a cambiar de la cantidad de macromoléculas que ingresen a un organismo dado. ¿Qué son las funciones de estado? Pues las funciones de estado nos van a indicar la diferencia entre dos estados del sistema, sin importar el camino seguido.
Y entonces vamos a decir nosotros que el cambio en la presión va a ser igual a la presión final menos la presión inicial, no importa el camino que siguió la presión inicial para llegar a la presión final. Lo mismo ocurre con el cambio en temperatura final menos temperatura inicial. El cambio en entalpía va a ser el contenido de calor que está relacionado con el calor final menos el calor inicial. Aquí simplemente tomamos o medimos cuándo inicia y cuándo termina. Medimos la presión inicial, medimos la presión final, medimos la temperatura inicial, medimos la temperatura final, medimos el calor inicial y el calor final. El camino que siguió cada una de estas variables para llegar al estado final no nos importa, tampoco nos importa el tiempo que pase la presión 1 para llegar a la presión final. Simplemente tomamos la foto al inicio y al final del evento. ¿De acuerdo? Una de las cosas que nos interesa a nosotros para explicar la bioenergética en los organismos vivos es la entalpía o H, que representa el contenido del calor del sistema. Refleja el número y tipos de enlaces químicos de reactantes y productos. Si se libera calor, se trata de una reacción exotérmica. Si se requiere calor, la reacción es endotérmica. Entonces, si el delta H es mayor que 0, el sistema gana calor. Si el delta H es menor que 0, el sistema pierde calor. Entonces, estas son reacciones exotérmicas y estas son las primeras, son reacciones endotérmicas. Si el sistema gana calor, entonces la reacción es endotérmica. Si el sistema pierde calor, la reacción es exotérmica. Y si la reacción lleva consigo un desprendimiento de calor del sistema al medio, se denomina exotérmica. Esto lo acabamos de ver. Por el contrario, si el proceso químico implica la absorción de una cierta cantidad de calor del medio por parte del sistema, se denomina endotérmica. Todas las reacciones de combustión son exotérmicas. Por ejemplo, la reacción de combustión del hidrógeno libera una gran cantidad de calor. Por el contrario, la reacción de descomposición del carbonato de calcio es endotérmica, pues requiere la aportación al sistema de cierta cantidad de energía calorífica del medio. La cantidad de calor desprendido o absorbido en una reacción química se denomina calor de reacción. Este calor de reacción se expresa en kilocalorías o en kilojoules, que después vamos a ver que son muy importantes para poder determinar la cantidad de kilocalorías o kilojoules que necesitamos para sobrevivir al día. En una reacción endotérmica siempre va precedida de un signo menos. Vamos a ver la segunda ley de la termodinámica. La tendencia en el universo es hacia un aumento en la entropía. Y la entropía nos va a definir el grado de desorden o de orden del universo. Y acuérdense que todo va a tender al equilibrio. Entonces, aquí tenemos un ejemplo típico para poder tratar de entender el concepto de entropía. La entropía nos va a decir si una reacción es espontánea o no. En este caso de la fotografía del cuarto ordenado y del cuarto desordenado, es mucho más fácil, es de una manera espontánea tener un cuarto desordenado que tener un cuarto ordenado. Pasar de un estado ordenado, pasar de un estado desordenado a un estado ordenado va a requerir energía. Pasar de un estado ordenado a un estado desordenado
no requiere tanta energía. ¿De acuerdo? Y esto ocurre entonces en todos los seres vivos. En cada una de las células vamos a tratar de estar en un estado desordenado. Sin embargo, para poder estar vivos tenemos que estar en un estado ordenado. Entonces todas las reacciones espontáneas aumentan la entropía. ¿Por qué? Porque aumentan el grado de desorden. Entropía en los organismos vivos. Los organismos vivos son altamente organizados, como ya les había dicho, y son organizados para poder mantener un estado de baja entropía, por lo cual van a requerir energía. Cuando un organismo vivo no puede obtener esa energía, se desorganiza y muere. Y entonces, como yo les había dicho, el criterio de espontaneidad está dado por el cambio en entropía. Entonces, la entropía del sistema, la entropía de los alrededores. ¿De acuerdo? Este es un criterio de espontaneidad que está basado exclusivamente en las propiedades del sistema. Esto nos va a introducir a una nueva función que se conoce como la energía libre de Gibbs. Bueno amigos, hasta aquí hemos concluido con la introducción a la bioenergética. Hemos visto de manera general cómo funciona la primera ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica nos va a decir si una reacción es endotérmica o exotérmica, y la segunda ley de la termodinámica nos va a decir si una reacción es espontánea o no. Sin embargo, ninguna de estas dos funciones de estado nos va a decir si una reacción va a proceder o no va a proceder. Por lo tanto, se va a definir una nueva función de estado, que es la energía libre de Gibbs. Bueno, pues te doy las gracias por haber visto este video. Si te gusta, te invito a que te suscribas al canal, que actives la campana para poder estar al tanto de los nuevos videos que se van subiendo. También te invito a que compartas este video, que si tienes algún comentario nos los hagas saber, y finalmente pues no me queda más que darte las gracias. Nos vemos hasta la próxima.